Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Una vez más queremos agradecerle a nuestro Dios, principalmente, hermanos, por el privilegio que nos concede hoy de comenzar este canal de YouTube para honrarle y glorificarlo a Él. La Iglesia Bautista Sugeo en Nashville abre hoy las puertas al canal de YouTube para honrarle y glorificarle a Él, porque Él es solamente digno. En esta tarde también queremos agradecerle a Dios por el cuidado que ha tenido con nosotros durante todos estos días. Hemos sabido de hermanos que han estado sin luz, que han estado sin electricidad, otros sin agua, pero Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel y Dios los ha guardado y nos ha guardado a todos de una manera especial. También, hermanos, pedir oración por cada uno de nosotros. Ahorita no nos podemos reunir presencialmente por esa razón, pero aquí nos encontramos, hermanos, a través de este canal para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Sigamos orando los unos por los otros y creemos, hermanos, que Dios sigue haciendo su obra y la va a seguir haciendo. En esta próxima semana comenzará la semana de misiones y nosotros queremos unirnos en esa conferencia. Ya lo hemos estado haciendo a través de las oraciones y también queremos aportar y poner lo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. Y por esa razón, hermano, en esta tarde me gustaría compartir la palabra de Dios acerca de embajadores en la obra misionera. Vamos a buscar en el libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo del 19 al 21. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 5, de versículo 19 al 21. Dice así: que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hermano, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Vamos a estar hablando, hermano, de estos pasajes, como Dios nos está llamando a ser parte de esa obra misionera como embajadores. Versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Padre, te pedimos en esta hora que uses tu palabra para edificar nuestras vidas. Por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, si hay alguien que ha estado interesado en la obra misionera, ha sido nuestro Dios. En el corazón de Dios siempre ha estado la obra misionera. En Él se origina, en Él se lleva a cabo todo esto de la redención del alma. Y siempre ha sido así desde el principio. Si nosotros vamos al libro de Génesis, no vaya allá por falta de tiempo, en el capítulo 12, del versículo 1 en adelante, Dios llama a Abraham y le dice que a través de él las naciones van a ser benditas. Y ese plan de bendecir Dios a las naciones ha sido el plan desde el principio hasta el día de hoy. Ese ha sido, hermano, y será el plan de Dios por todas las edades, desde Abraham, David, los reyes, desde la deportación a Babilonia, del regreso a Babilonia, desde el nacimiento de Jesús, desde su muerte, sepultura, resurrección, desde los apóstoles, desde el comienzo de la iglesia y hasta el día de hoy, siempre ha sido el plan de Dios la redención de las almas. Todo nos habla de esa bendición que acabamos de escuchar de Génesis 12, de esa bendición para todas las naciones. ¿Y cuál es la bendición? La salvación de las almas. La salvación de las almas, hermano, es la bendición más grande que Dios ha dado a los hombres. Y es a través de esa bendición donde nosotros el día de hoy hemos encontrado la redención que es en Cristo. Y por razón de que Dios se interesó en redimirnos a través de la obra misionera. La base de la obra misionera, hermano,
la encontramos en la palabra de Dios. Fuera de este libro no podemos encontrar otra cosa diferente a la que Dios ha establecido. La obra misionera se basa aquí en la palabra de Dios. La Biblia nos dice en San Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La Biblia es la palabra de Dios y Dios quiere que sea ella la que nos organice las ideas, la que nos organice la mente, las que nos convenza, la que nos transforme a llevar a cabo y ser parte, hermano, de esa obra que comenzó Dios. Y nosotros, como acabamos de leer hace un momento, seamos parte de ese plan que tiene Dios para con nosotros. ¿Y cómo es eso? Bueno, siendo embajadores en el nombre de Cristo. Dios, hermano, espera que lo que sea importante para Él también sea importante para nosotros. Dios espera que lo que a Él le importe, a sus hijos también le importe. Dios espera que nosotros lo imitemos a Él. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 1. Dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Dios nos pide que lo imitemos a Él. En este contexto, ¿en qué forma? Bueno, en que seamos parte de Él, de ese plan que Él tiene de redención para las almas que todavía no conocen de Jesús. En el texto que estamos leyendo a continuación, 2 Corintios capítulo 5, vemos algunas verdades, hermanos, que son bien importantes y que nos ayudan a entender un poco de esto. La Biblia aquí nos llama y nos dice a todos que somos embajadores de Dios en el nombre de Cristo. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es un representante de un país o una nación en otro lugar. Hace poco estaba leyendo y viendo algunos embajadores de algunos países, pensando en esta enseñanza, y me di cuenta que las fotos que vi de todos los embajadores, siempre ellos están parados y en la parte de atrás tienen a su bandera, tienen a las cosas importantes del país al que representa, pero todos tienen una bandera. Esa bandera representa al país de donde proviene. Las banderas tienen algunas cosas, tienen algunas estrellas, tienen algunos colores, tienen escudo, otras tienen animales. Siempre las banderas representando algo del país. Y el embajador, una de las cosas que él debe hacer es poder mostrar el significado que representa la bandera, los colores y todo eso. Así, de esa misma forma, hermano, nosotros como hijos de Dios debemos mostrar, debemos enseñar de forma clara, de forma contundente, la bandera que representamos de hijos de Dios. Esto, hermano, de ser embajadores en el nombre de Cristo o ser embajadores de la obra misionera es importante, hermanos, pero lamentablemente, hermano, muchos hoy en día no estamos haciendo conciencia de la obra misionera. No estamos entendiendo lo importante que significa para Dios la obra misionera. Y por lo tanto, muchas veces no le estamos dando la importancia adecuada a la obra misionera. Volviendo, hermano, al pasaje que acabamos de leer del 2 Corintios capítulo 5, desde el versículo 11 en adelante, Dios se nos está hablando de que Él, versículo 11, dice, conociendo pues el temor de Dios, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. En este versículo, Dios nos está diciendo algo importantísimo, hermano, que un embajador, o sea, usted y yo, todos los que conocemos al Señor Jesús, debemos hacer. ¿Qué debemos hacer nosotros, hermanos, como embajadores? ¿Qué debemos conocer? ¿Qué debemos entender? En primer lugar,
como le acabamos de leer, dice, conociendo pues el temor del Señor. Un embajador en el mundo secular conoce la historia de su país, conoce todas las cosas que necesita la gente de afuera conocer acerca del país. Él puede explicar cuántos habitantes son y bueno, y todo ese tipo de cosas. Él conoce a su país. Y aquí estamos viendo, hermano, en el versículo 11, que Dios le está pidiendo a sus embajadores que conozcan algo. Dice el versículo 11, conociendo pues el temor del Señor. Hermano, si no conocemos el temor del Señor, no vamos a poder ser los embajadores aptos para el Señor. ¿Y qué es el temor al Señor? Dice el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Para poder llegar a conocer a Dios, para poder alcanzar a entender esa sabiduría, hermano, tenemos que temer a nuestro Dios. Y no es temerle con ese miedo de que no, hermano, es tenerle esa reverencia profunda, esa admiración, ese respeto, ese asombro y sí, algo de miedo. En el Salmo 147, me gustaría que vayamos allá. En el Salmo 147 nos dice algo, hermano, del temor de Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 10 del Salmo 147, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Dios no se deleita ni se complace en eso, hermano. Dice la Biblia en el versículo 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan su misericordia. Nosotros como embajadores de Dios, hermanos, debemos conocer a nuestro Dios. Y una de las cosas que pide Dios de nosotros hacia Él es que le temamos, que guardemos reverencia a su nombre. No vamos a poder, hermano, serle agradable a Él. Dice aquí la Biblia que Él se va a complacer. Él va a tener esa admiración. Él va a mostrar su gracia. Él va a mostrar su misericordia. Él va a mostrar su favor a aquellos que le temen. Entonces, si usted y yo queremos ser unos efectivos embajadores de la obra misionera, debemos, en primer lugar, temer a Dios. En segundo lugar, vamos otra vez a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5 dice en el versículo número 14, dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron. ¿Qué otra cosa debe conocer un embajador, hermano? Un embajador de la obra misionera, no solamente el temor de Dios. Dice aquí el versículo 14, porque el amor de Cristo nos constriñe. Un embajador debe conocer a su Señor. Debe saber lo bueno, lo misericordioso, lo grande que es Él. Si recuerdas, Él murió por nosotros en la cruz y entregó su vida, lo entregó todo para que tú y yo fuéramos salvos. Y dice la palabra de Dios que ese amor nos constriñe. ¿Qué significa eso, hermano? Ese amor nos apresa, ese amor nos obliga, ese amor nos rodea, nos cerca, nos cubre y no nos deja movernos para ningún lado, hermano. Ese amor debe motivarnos, hermano, a ser fieles embajadores de la obra misionera. Ese amor, dice la Biblia, que con amor eterno te he amado, dice la palabra de Dios. Ese amor, hermano, te debe obligar a ti y me debe obligar a mí a ser fieles embajadores de la obra misionera. Dice la palabra de Dios, hermano, en el primera de Juan capítulo 4. Vamos allá, primera de Juan capítulo 4. Unos versículos, hermanos, muy importante, para algunos muy conocido, pero, hermanos, necesario para llevar a cabo esta exposición en esta hora. Primera de Juan capítulo 4, dice la palabra de Dios, en el versículo 8, dice la palabra de Dios, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Versículo 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amados hermanos, y ese amor que Cristo mostró a nosotros en la cruz debe motivarnos, debe constreñirnos, debe obligarnos a ser unos embajadores fieles en la obra misionera. Y en tercer lugar, hermanos, vamos a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. No solamente tenemos que conocer el temor a Dios, no solamente debemos conocer ese amor de Cristo que nos constriñe. En tercer lugar, en el versículo 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Eso es tremendo, hermanos. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dice el versículo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Estaba buscando esa palabra, nos encargó a nosotros, hermano. Y está diciendo que Él nos colocó en una posición exclusiva. Hemos sido colocados en una relación única y privilegiada para que nosotros llamemos, para que nosotros invitemos a otros a formar parte del reino de Dios. Hace unas semanas estaba compartiendo con ustedes y estaba diciendo que el cristianismo no era una religión, sino que el cristianismo es una relación. Pero también le dije, hermano, que el cristianismo es un reino. Entonces, nosotros como cristianos somos parte de un reino. Y Dios nos ha llamado a ser embajadores de ese reino. Y nosotros, dice aquí la Biblia, hemos sido llamados, dice aquí, nos encargó. Somos llamados, hermano, a llamar a otros, a buscar a otros, a hablarles a otros, a decirles a otros que hay un rey soberano, que hay un Señor sobre todas las cosas, que hay un Rey de Reyes, que hay alguien que nos ama eternamente y que murió por nosotros en la cruz del Calvario. El cristianismo, hermano, no se trata de otra cosa fuera de que Cristo quiere reconciliar consigo al mundo. En primera de Pedro capítulo 2, versículo del 9 al 10. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10, dice la palabra de Dios. Déjeme llegar allí. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice la Biblia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ve, hermano, que somos un reino, hermano. Somos hombres y mujeres que estamos en una posición única y exclusiva. Somos real sacerdocio. Y dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? ¿Cuál es la razón? Dice, acabamos de leer en 2 de Corintios, que Dios nos encargó. Aquí dice la palabra de Dios, para que anunciéis. De eso se trata, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué somos parte de ese reino? ¿Y cuál es la razón por la que somos parte de ese reino? Para que llamemos a otros, para que invoquemos a otros a entrar en ese reino del cual nosotros ahora formamos partes. Y en Apocalipsis, para terminar, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 4 y 6, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4 y 6, dice la palabra de Dios. Apocalipsis 1, 4, 6, dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Versículo 5, hermanos, dice, síganme. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, escúchame, hermano, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Nos salvó, nos perdonó, nos dio vida nueva. Hermano, nosotros no vamos a ser condenados.
porque en Cristo tenemos vida eterna y nadie nos puede separar de su amor. Dice el versículo 6, no solamente eso, nos amó, hermano. Dice el versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, ¿por qué Dios nos llamó a ser embajadores? ¿Por qué Dios nos llamó por su amor y misericordia? Para que tú y yo anunciemos, para que tú y yo proclamemos, para que tú y yo llamemos a otros también a participar de ese reino, a gozar de la vida eterna que tú y yo gozamos, a gozar de la salvación eterna que va a ser por los siglos de los siglos. Dios nos ha llamado, hermanos, a ser embajadores. Y en esta tarde, hermanos, Dios quiere hablarte a ti, Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros para que nos aferremos, hermano. Y si no lo estamos haciendo, entendamos, hermano, que tenemos la responsabilidad delante de Dios por su salvación, por su llamado, por lo que ha hecho por nosotros y con nosotros y para nosotros, hacer nosotros unos embajadores fieles de la obra misionera. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios la bendición sobre este mensaje. Padre, gracias te damos una vez más. En esta hora pedimos que tu palabra que fue puesta sea, Padre, la que hable a nuestros corazones, que siga ella enseñándonos, exhortándonos, Señor, a tu verdad, a la obediencia a tu palabra, Dios. Guárdanos, Señor, cuídanos, Padre, y te pido por mis hermanos, mis hermanas, Padre, que en esta hora tú los guardes, los protejas, que tú proveas, Señor, para cada una de las necesidades, Padre, por favor. Ayúdanos en todo esto, Padre, y permite, Padre, que podamos entender claramente lo que tu palabra nos ha mostrado el día de hoy. Te alabamos, Dios, te glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Una bendición haber compartido con ustedes este precioso tiempo. Y, hermanos, si ahí en la página te puedes suscribir para tener información y para que seas también de bendición a otros, compártelo también con otros. Que Dios te bendiga, hermano. Muchísimas gracias.